Pues ya tengo por acá, me da mucho gusto además que haya podido el día de hoy, porque sé que también pues tiene muchas ocupaciones, a la doctora Nofret Hernández, como les comentaba, ella es postdoctorante de la División de Historia del CIDE y es especialista en el mundo árabe. Nofret, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adriana, a ti y a tu auditorio. Gracias por el espacio y la invitación. Al contrario, Nofred, muchas gracias. Oye, preguntarte, pues, ¿qué fue lo que vimos? Hemos, además, visto obviamente un despliegue muy importante, sobre todo de muchas naciones apoyando a Israel. Lo que vemos normalmente en este tipo de situaciones es que, pues, prácticamente no hay, pues, el pueblo palestino no existe para los medios de comunicación. No hemos visto anteriormente cómo, o sea, por qué se da este ataque, por qué, como si fuera fortuito, qué hay detrás de todo este tema que es sumamente complejo y además lleva décadas en Ofred. Sí, es interesante que lo tomes desde ahí porque es cierto que Palestina o los palestinos se vuelven noticia una vez que escala la violencia y que afecta a Israel, ¿no? Y entonces tenemos el contexto, todo el contexto de las violaciones a sus derechos humanos, pues queda fuera de estas noticias, ¿no? Todo el contexto histórico. Ahora, voy a empezar diciendo que hay que dejar claro que tanto Hamas como el gobierno eh, de extrema derecha fascista que ha creado el Benjamín Netanyahu, este gobierno de coalición supremacista, están cometiendo crímenes de guerra, ¿no? O sea, sí, voy a dar el contexto para entender qué es lo que llevó a los palestinos, bueno, jamás, ¿no? Que no son todos los palestinos tampoco, ni Netanyahu representa a todos los judíos, qué es lo que llevó a este ataque, pero también comprender el contexto que los lleva a verlo, algunos ven a Hamas como resistencia, aunque Occidente lo catalogue como terrorista. Empecemos por distinguir que el terrorismo es una estrategia que han utilizado, por ejemplo, también los sionistas, que son, de hecho, el gobierno de Israel es un gobierno sionista, es decir, está basado en un nacionalismo, creo que esto lo había mencionado en la otra entrevista, en el nacionalismo de los judíos de Europa. Así se llama, eso se llama el sionismo. El sionismo es el nacionalismo de los judíos de Europa y esa es la ideología del gobierno de Israel. No todos los sionistas son radicales fascistas, pero desafortunadamente este nacionalismo ha derivado a lo que hoy vemos como una ideología racista, un gobierno racista, fascista y de extrema derecha, ¿no? Supremacista y que quiere un Estado solo para los judíos, en un espacio donde hay 14 millones de personas, la mitad de estos 14 millones son judíos, la otra mitad son no judíos, son palestinos árabes, musulmanes y cristianos. Ahora, por el otro lado tenemos a Hamas, que también es radical islamista, pero que ha llenado los vacíos de poder de pronto donde la autoridad palestina está fallando y precisamente, digamos, lo que hizo el fin de semana va un poco en ese sentido. Llamar la atención a que Oslo ha fracasado estrepitosamente, llamar la atención a que a pesar de que se siguen en Gaza, vayamos a Gaza, que es donde ellos gobiernan de facto, entre comillas, porque no está reconocido ni por la autoridad palestina, ni por Israel, ¿no? Ni por la comunidad internacional, pero bueno, jamás gobierna de facto Gaza. Es una prisión al aire libre, donde viven 2.2 millones de personas, de la cual más de la mitad, o sea, como 1.6 millones de personas son refugiados. Y esa prisión al aire libre significa realmente que es una prisión, porque hay un muro que encierra la franja de Gaza. Todo lo que entra y sale es porque Israel lo permite o es contrabando, si se puede, ¿no? Todo lo que entra y sale por ahí, Israel lo controla. No tienen agua potable desde el 2017. Desde el 2021, bueno, ha habido otras guerras, mal llamadas guerras de Gaza, pero bueno, en 2021 empezamos a ver cómo tras la escalada de violencia en Jerusalén, que todo comenzaba, y eso no llegaba a nosotros, ¿no? Todo comenzaba porque durante el Ramadán, que es el mes más importante para los musulmanes, la mayoría de los palestinos son musulmanes, pues van a la mezquita a rezar los viernes y se quedan toda la noche haciendo ayuno, bueno, rompiendo el ayuno más bien, y conviviendo. Y durante eso, desde mayo del 2021, la policía israelí, que no el ejército,
entraba en las noches a sacarlos con gases lacrimógenos y a golpes. ¿Por qué? Porque querían intimidarlos, porque querían sacarlos, porque la última vez, ahora este año, en Ramadán también, creo que fue porque al día siguiente iba a haber una visita de colonos israelíes. Entonces, para que en la mañana ya pudieran ir los colonos israelíes y el ejército, sacaron a la gente que estaba rezando, pues, en la madrugada, ¿no? A golpes, ya gases lacrimógenos. Bien, eso provocó desde el 2020 que Gaza empezara a mandar rockets, ¿no? Estos cohetes, ¿no? Y entonces la respuesta de Israel en un conflicto como el que estamos viendo, que es asimétrico en todos los sentidos, desde la bionarrativa hasta el poder, al poder militar, ¿no? Es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con uno de los equipos de seguridad más poderosos del mundo, contra una población que ni siquiera tiene Estado, que hay algunas instituciones y paramilitares y lo que sea, pero no es un Estado. Y entonces, cuando la población palestina empezaba a quejarse por estas violaciones, incluso a su derecho a practicar su religión libremente, de hecho, se habla de que desde que Human Rights Watch ha determinado que es un apartheid, ¿no? Así es, sí, y esto ya había pasado, justo en 2020, 2021, más o menos por estas fechas en las que empezaron a ser como comunes estos ataques a la mezquita durante Ramadán, y que después entonces hay levantamientos y mandan cohetes jamás, y la represalia de Israel es desmesurada y mata a 200 personas en Gaza, ¿no? Más o menos ese era el saldo siempre. Es que Human Rights Watch, pero no fue el primero fue una organización israelí, judía, o sea, de judíos israelíes, dentro de Israel, que se llama B'Tselem, que critican al gobierno de Israel y critican este tipo de políticas, y que dijeron, Israel se ha convertido en un apartheid. Y después de B'Tselem lo hizo Amnistía Internacional, creo, y después Human Rights Watch. Son las tres primeras. Ya hay más, pero estas son las tres primeras que mencionan que Israel se ha convertido en un apartheid. Y es lo que está haciendo Hamas ahorita, está reaccionando ante... lo planificó, o sea, de eso también es importante decirlo. Quería hacer ver de qué manera Oslo, en vez de darles un Estado palestino como se los prometieron, se convirtió en un apartheid, ¿no? Esa es una. Dos, yo no lo había pensado, pero hace rato estaba en clase, dando mi clase, y salió esto de que hace poco estuvo Benjamín Netanyahu en la ONU y mostró un mapa del nuevo Middle East, ¿no? El nuevo Medio Oriente, donde se ve Israel y no se ve ni Cisjordania ni Gaza, o sea, todo es Israel. Entonces es una vez más como decir, los palestinos pues no existen, ¿no? Y son la mitad de la población que está en Cisjordania, Gaza, Jerusalén y también dentro de Israel, con diferentes estatus legales. Pero perdón que te interrumpa, nada más porque justo hace ratito estaba lloviendo, porque obviamente anda como en tour de medios, la embajadora de Israel en México, y que además de que ponen solamente, ya sabes, estas dos posturas de que si no apoyas a Israel, o sea, se estás apoyando al terrorismo, ¿no? Que no hay de otra, y es como el mensaje para el presidente, pero ella lo que hace mención es justamente de jamás, o sea, de como si fueran todos los palestinos, o sea, de los terroristas, o sea, es como de los terroristas contra Israel, como si fueran todos los palestinos, es decir, esta narrativa de los palestinos no existe, ¿no? Exacto, es eso, y es por eso que es tan importante ya, o sea, mira, ahorita en la mañana me acuerdo que me desperté también viendo las noticias, porque desde ayer en la noche o sea, hasta ahorita no he dejado también de consumir noticias, y me sorprendió que por primera vez, no en las primeras horas, pero sí en los primeros días, había como 900 muertos israelíes, porque sí, jamás entró a ciudades y a kibbutz y secuestró gente y encerró a niños y está matando gente, ¿no? Es la primera vez que hay más muertos israelíes en los primeros días, 900 muertos israelíes, y había 560 muertos palestinos. Sin embargo, esto es muy probable que cambie, porque en el momento en el que Israel recupere estas ciudades que tomó Hamas con la frontera de Gaza, que es al sur de Israel, obviamente se van a ir con toda la fuerza. Si no hay un alto al fuego que los obligue a negociar, se va a ir, y ya lo dijo además también Netanyahu, con toda la fuerza. Y a mí me preocupa que esto termine, o sea, que esta vez no sean 200 palestinos muertos, que sean
800 también, ¿no? O sea, o que acaben con la Franja de Gaza, que ya lo han estado como proponiendo, ingresar a la Franja de Gaza por completo y básicamente arrasar, no lo han dicho es la primera vez que lo dicen abiertamente, y ahí vuelve un poco como esta narrativa que dices que se utiliza. Sí, claro que hay que condenar esta estrategia terrorista y violenta de Hamas, que son crímenes de guerra, porque también están encerrando y matando niños y adultos y también, o sea, gente que estaba ahí, nada más ahí como estos mexicanos, ¿no? O sea, gente que ni la debe ni la teme muchas veces, y civiles, y todo eso está mal, pero Israel viola todos los días el derecho internacional, y porque es amigo de Estados Unidos, no pasa nada. Viola todos los días el derecho internacional, los derechos humanos de los palestinos, y no pasa nada, ¿no? Y entonces este ataque bien orquestado de Hamas, en el sentido en que seguramente lo estuvo pensando, probablemente tuvo ayuda de Irán, y ahora también Hezbollah ya se está uniendo, lo cual me preocupa porque ayer ya empezaba a haber tensiones en la frontera entre Líbano e Israel, ¿no? Entonces esperemos que esto no se vuelva regional, porque también eso sería mucho más grave, ¿no? Si oyen ruido es mi gato, está jugando por ahí, perdón. También el mío, no te preocupes. Entonces, el punto es que hay que quitarnos estas dicotomías, o sea, sí tener claro cuáles son los hechos, ¿ok? Volviendo primero a los hechos y ahorita voy a la narrativa. ¿Son crímenes de guerra lo que está haciendo Hamas? Sí. ¿Es un grupo extremista radical con el cual a lo mejor no se puede negociar? Sí. Pero el gobierno actual de Israel está en las mismas condiciones. Es un gobierno fascista que está llevando a cabo un apartheid, que está violando el derecho internacional y los derechos de los palestinos, porque ellos también, o sea, así como lo que acabo de contar que pasa todos los ramadanes últimamente desde el 2021 para acá como algo normal, ahora ya sabemos que en Ramadán no podemos ir a rezar porque, bueno, sí podemos ir, pero nos van a sacar, ¿no? A la mitad de la noche, quién sabe cuándo. Durante el Ramadán y a golpes, ¿no? También durante las noches el ejército israelí constantemente va a las casas de los palestinos a despertar a las familias, a sacar a los adolescentes de sus camas para llevárselos a prisión porque tiraron una piedra, ¿no? Y como decía mi invitado en la clase de hoy hace rato, el problema es que una apartheid es una apartheid, que hay dos leyes diferentes para dos grupos étnicos o religiosos diferentes. Y en Israel entonces se distingue entre judíos y no judíos. Y para los judíos hay una ley y para los que no son judíos hay otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si un chico israelí lanza una piedra, va a ir ante un juzgado civil. Pero si un chico palestino lo hace, lo van a sacar de su cama a las 3 de la mañana y lo van a meter a la cárcel sin juicio, ¿sí? Y ese es un ejemplo. ¿En qué más es una apartheid que yo lo veía desde 2012 y que apenas ahora ahora se puede decir abiertamente? Y eso no significa que, o sea ya yendo hacia las narrativas, el denunciar los hechos, el explicar los hechos, el criticar los radicalismos extremistas incluso xenófobos o racistas de ambos lados, no significa que yo esté en contra de los judíos o de los palestinos, ¿no? O sea, yo tampoco voy a defender, y muchos palestinos también cuidan mucho, porque se les exige, pero también porque lo creen conscientemente, que en su causa no vamos a defender el antisemitismo, ¿no? Pero eso es lo que vemos, entonces todo se vuelve blanco o negro. Si atacas a Israel, entonces eres antisemita y entonces estás con los terroristas. Pero si atacas a Hamas, entonces eres sionista y eres imperialista y estás en contra de los palestinos. No, como bien dices, Hamas no representa a todos los palestinos, ni están todos los palestinos con ellos, ni el gobierno de Israel representa a todos los judíos del mundo como pretende, ni todos los judíos están de acuerdo con lo que hace, dentro y fuera de Israel, ¿no? Entonces, es hora de empezar a decir las cosas como son. Esto es una apartheid desde el 2012, pero apenas ahora se están diciendo las cosas como son. No, Fred, preguntarte si se sabe, digamos, has dado seguimiento, porque además obviamente los medios van a difundir, los medios tradicionales y las grandes empresas que tienen estos intereses, pues van a difundir específicamente, pues también cuando Israel es atacado, pero al revés, hasta ahorita, ¿cuál ha sido la respuesta? Sabemos que la respuesta va a ser una venganza muy fuerte o va a venir con todo como mencionas, pero hasta ahorita, porque obviamente los crímenes de Israel, pues no se conocen, ¿no? Se minimizan en los medios, como que las vidas valen diferentes, obviamente dependiendo la raza, religión, la etnia, o sea, son muy distintas y no sé si hasta ahorita, porque incluso creo que, pues yo creo que para la audiencia que nos ve, te vamos a pedir que nos recomiendes
pues, qué medios, a través de dónde informarnos, porque sí resulta muy complejo obviamente te seguimos, y ahorita si ponemos tu arroba acá bueno, pongo tu arroba para que te sigan en Twitter, pero sí será importante también eso, que nos orientes, porque no sabemos árabe, obviamente, yo sé que tú sabes, pero no sabemos árabe, no sabemos muchas veces cómo se maneja la información, pero pues se filtra a través de agencias principalmente imperialistas. Digo, habrá a lo mejor 2 o 3 medios que conozcamos que estén un poco fuera de eso, pero quizá tampoco sean la mejor opción. Pero, ¿cómo has visto esa respuesta hasta este momento de parte de Israel? Sí, bueno, Israel sí tiene una maquinaria, parte de la simetría del conflicto es que la maquinaria propagandística israelí todavía es muy fuerte, pero afortunadamente, desde que yo comencé a estudiar el conflicto, cuando tú y yo nos conocimos, no voy a decir hace cuánto, ha cambiado un poco la situación, yo creo, claro, también porque yo me dedico a esto, como que me llega la información un poco no tan del mainstream media, ¿no? Al Jazeera, en inglés, incluso también a veces hay cosas en español, es una buena fuente, porque al menos ya es un canal árabe, ¿no? Entonces ya es una perspectiva, pues sí, menos colonialista, menos imperialista, un poco más desde la región. Y hay muchísimos palestinos que hacen reportajes desde ahí, ¿no? Palestinos o árabes, no europeos, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar mucha información en inglés y en español también menos, pero también. Y bueno, en Twitter también a lo mejor puedo pensar en algunas personas que pueden seguir ustedes que, que son académicos o activistas o artistas o periodistas palestinos o árabes que también empiezan a compartir otro tipo de información y también tratan de crear un discurso diferente, como esto que estamos tratando también, o sea, que tú también estás tratando de hacer. O sea, a ver, ok, sí, muy bien, está muy bien que reconozcamos que jamás, empecemos por ahí, está cometiendo crímenes de guerra, sí, y no vamos a defender eso. Pero tampoco podemos seguir quedándonos callados ante las violaciones de Israel hacia los palestinos, de sus derechos humanos, y que lleva desde hace 75 años que está en curso una limpieza étnica por parte de Israel hacia los palestinos. Y el problema es que esto se convierta en un genocidio. O sea, a mí me preocupa que esté, porque la limpieza étnica es la antesala del genocidio. Entonces, ¿en qué momento esto puede volverse todavía mucho más violento, y que se haya un exterminio, buscar exterminar a los palestinos, ¿no? No, espero que no pase, de verdad, pero creo que este es el momento más cercano a que se abra esa otra puerta, ¿no? Y de eso, como tú dices, no se sabe en los medios de comunicación, tienes que leer especialistas o cosas, o buscar otros medios, pero sí creo que también hay que empezar a crear este discurso en el cual escuchemos más a las voces palestinas y empecemos a entender que los dos estados, híjole, no sé, ya no sirven, ¿no? O sea, está bien criticar también la hipocresía del sistema y también empezar a pensar cómo podemos, o sea, como un apartheid en el cual hay caminos para los palestinos y caminos para los israelíes, y si no tienes el permiso de Israel para pasar a Jerusalén, no cruzas, y si no tienes las placas israelíes en tu coche, no puedes cruzar con tu coche, o sea, tan simple como eso, ¿no? Y si tu mamá vive en Gaza y tú quieres que se venga a vivir contigo a Belén, pues depende de la gracia de Israel, si así es. Entonces, todas estas leyes que ya se han normalizado, porque yo sí en eso soy muy radical, yo sí pienso, por supuesto, que Israel tiene derecho a existir en paz, los judíos y los cristianos y musulmanes tienen derecho a coexistir ahí en paz, pero precisamente antes de que llegaran los sionistas había mucha mejor convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos en esta región, en este país, en lo que hoy es Israel. Además de que los judíos eran una minoría, judíos árabes, ¿no? Y ahora se ha vuelto como si fuera un conflicto de religiones cuando no lo es, ¿no? Es por el territorio, es por los recursos, y las religiones juegan ahí un papel importante, pero no ese es el motivo detrás. Bien podrían convivir juntos. El problema es que ya con todas estas políticas que desde la creación de Israel sean, en lo que soy muy radical es que pienso que Israel nunca fue una democracia. Ahí sí tendré amigos que me van a criticar por esto, porque hay quien piensa que dejó de ser una democracia en el 67, cuando invade los territorios de la guerra del 67, que invade Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán.
Hay quien piensa que ahora con las reformas que se acaban de hacer al sistema, sí, que le quitan más autonomía al sistema judicial, entonces ya está dejando de ser una democracia, pero que es culpa de este gobierno de ultraderecha. Yo pienso que de verdad nunca fue una democracia, porque siempre eh, puso en marcha leyes tipo apartheid. Lo que pasa es que después del fracaso de Oslo, ese apartheid se normalizó. Israel controla todo. Oye, Nofret, y preguntarte sobre este personaje Netanyahu, que si ese es el raíz, bueno, la raíz más bien, si ese es uno de los problemas fundamentales o principales en esto que está sucediendo en este conflicto, digamos, que ha incrementado con sus políticas y su derecho, su ultraderecha. Bueno, entiendo que es de ultraderecho, no sé si nada más de derecha, pero con pues hasta ponerles niveles o cómo se llaman a los ciudadanos, ¿no? Tarjetas de colores o no sé. Si este personaje que sigue, o sea, que ha estado en el poder pues ya mucho tiempo, en primera, ¿cómo se ha visto afectado? O sea, su popularidad respecto a esto, porque evidentemente pues resulta para un gobierno tan, pues tan soberbio, ¿no? Tan arrogante como Israel, pues resulta pues también una humillación. Se supone que presumen de un poderío militar de espionaje y no, ¿cómo le afecta su imagen? Y si digamos, si ese personaje pues se fuera, si, o incluso qué posibilidades habría de, ¿no? Perdón, tuve que regañar a mi gato. El punto es, sí, mira, por supuesto que yo creo que él es uno de los estorbos, al igual que la autoridad palestina, que mucha gente, sobre todo los jóvenes, ven como colaboracionista de Israel y que ya no, o sea, es que no ha habido elecciones desde el 2006, ¿no? Y ahí está Mahmoud Abbas, que tiene 80 años, y todo el mundo está esperando a que se muera, ¿no? Entonces los más jóvenes palestinos también ya ven a la autoridad palestina como ineficiente e incluso como colaboradora de Israel, ¿no? Entonces yo sí creo que hay como esta parte de Palestina, pero también Netanyahu, que si se van quizás las cosas puedan mejorar. No sé si vaya a ser pronto. Netanyahu sí está desesperado, no es tan de extrema derecha incluso, okay, pero es muy pragmático y quiere el poder, ¿no? Quiere mantenerlo, y como no quiere ser juzgado por corrupción, pues quiere mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, por eso es que en su pragmatismo y en su sed de poder, negoció con esta extrema derecha para mantenerse en el poder, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años lleva? Uy, como más de 10. Él sí ya lleva más, había tenido un periodo en los 90, luego se fue, llegó Ehud Olmert en 2000, Ehud Olmert desde el 2000 al 2003 quizás, no, después viene Ariel Sharon. Creo que él lleva desde el 2007, 8, algo así, o sea, sí lleva unos más de 10 años. Entonces, sí, o sea, o sea, quizás es peor que si fuera de ultraderecha porque no, nada más quiere el poder, ¿no? Y entonces es capaz de hacer lo que sea con tal de mantenerse. Y este golpe es fuerte simbólicamente porque justo se me estaba olvidando, hace 50 años también tuvieron en la guerra, se le conoce como la guerra de Yom Kippur o la guerra de Ramadán o la de octubre del 73, el 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque a Israel también por sorpresa, cuando era además una fiesta para ellos. Y también ahí fue cuando se vio obligado Israel a negociar el devolverle el Sinaí a Egipto y firmar la paz con Egipto, porque los agarraron por sorpresa, porque también fue así como, ay, nosotros que se supone que éramos la gran potencia ahorita regional, pues sí nos pueden, híjole, sí nos pueden causar daño, y lo mismo está pasando ahora, ¿no? Entonces sí va a ser un golpe definitivo a su popularidad, pero también no dudo que por eso quiera irse con todo como para mantenerse ahí. Necesitamos una guerra para que él se tenga que mantener ahí, ¿no? Y eso es lo peligroso. Y al mismo tiempo, o sea, hablando de las voces palestinas, de pronto, o sea, esa es la parte que me da un poco de esperanza. Hay ya algunas entrevistas en CNN o la BBC o algunos de estos medios mainstream que ya entrevistan a palestinos, y los palestinos ya traen un discurso bastante bien organizado, en el cual ya estamos oyendo estas cosas, ¿no? Que ellos, o sea, ya no caen tampoco tan fácil en la provocación de que tienes,
de que ellos son los culpables de todo. Saben cómo responder a las preguntas de los periodistas que no quieren escuchar su historia. Y saben cómo poner su historia también ya en el centro. Ese es el cambio que he visto. Entonces, de pronto, sí hay algunas entrevistas en mainstream media que están logrando hacer ver a la comunidad internacional que esto es un conflicto asimétrico, que Israel está abusando de su poder. El problema son los gobiernos. Un poco para ir también con esto. La comunidad internacional tenemos que hacer más presión a nuestros gobiernos para que dejen de hablar de dos estados, porque los dos estados ya nada más le están dando más tiempo a Israel para seguir con la limpieza étnica, para que dejen de nada más atacar a los crímenes de guerra de Hamas, criticar esos crímenes de guerra, pero no los de Israel, para que le exijan a Israel, le sancionen a Israel por sus abusos, o para que lo obliguen a negociar con los palestinos, y los palestinos ambos se tienen que reconocer y ver cómo carambas van a convivir juntos, porque tienen que convivir juntos, ¿no? O sea, en ese espacio. Entonces, sí, o sea, creo que nosotros lo que podemos hacer, porque sí creo que la comunidad internacional, o sea, lo veo, por ejemplo, también las protestas en Estados Unidos, cada vez hay más gente que apoya a Palestina en Estados Unidos. El problema es el gobierno, que sigue apoyando, ¿no? O ciertos organismos, incluso cristianos, con dinero, que siguen repitiendo la propaganda de Israel, porque espérate, eso lo vi en Al Jazeera, precisamente en un reportaje. Netanyahu ha gastado muchísimo en propaganda para Estados Unidos. Y esa propaganda, si tú quieres mandar dinero a una asociaciones civiles en Estados Unidos, tienes que pasar por una que es como del gobierno. Pero no sé cómo viola la ley Israel, que pasa por otra que es afín a ellos. Entonces se salta a la que deberían pasar y a través de ella va llegando el dinero a varias organizaciones como el AIPAC, es la más conocida, es de judíos, pero hay otras cristianas que también reciben dinero y entonces le siguen dando espacio a esta narrativa sionista del gobierno de Israel, que en este momento es un gobierno supremacista, estilo Trump, supremacista blanco, racista y fascista y de extrema derecha. Sí. No, y además también en la cantidad de recursos, el armamento o toda la ayuda que les están dando no solo Estados Unidos, otros países, y si de por sí ya son poderosos, ¿no? Pero no, Fred, pues muchísimas gracias por platicar en este espacio de este tema tan importante. Si te parece, estamos, y si tienes tiempo, esta semana quizá podamos, si tienes tiempo, no te quiero embarcar desde ahorita, pero no, sí, sí. en estos días volvemos a platicar para ver cómo van las cosas. Sí, porque ahorita pues apenas está empezando y esperemos que no. Yo lo que espero es que tocando fondo surja algo que desestanque la cuestión como está desde el 2000 que fracasó Oslo, y que ya aceptemos que fracasó Oslo y que hay que buscar otra fórmula para que puedan convivir estas dos poblaciones, que finalmente son las que sufren, ¿no? No, Fred, pues muchísimas gracias, muy valioso todo lo que nos comentas y nos escuchamos por aquí pronto otra vez. Muchísimas gracias, Nofred. Gracias. Un abrazo, gracias a Nofred Hernández.